Dios a pesar de las pruebas. La base bíblica para esta clase es primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 13 al 22. Objetivos que tenemos para lograr: profundizar en la teología del dolor y el sufrimiento en Cristo. Segundo, fortalecer nuestro corazón para que no decaiga frente a las pruebas. Y tercero, esforzarnos por ser más semejante a Jesús en las penas y el sufrimiento. Si usted tuviera que analizar el tema de la fidelidad a Dios a pesar de las pruebas, no un análisis teológico, sino un análisis gramatical, ¿usted diría la fidelidad a Dios a pesar de las pruebas o habría algo que modificar ahí? En medio de... Yo le cambiaría también en medio, porque no es un pesar, no es un pesar, ¿verdad? Porque pesar es como decir, wow, algo malo pasó. Si nosotros definimos la palabra mal y el bien y el mal, entonces nos daremos cuenta que no necesariamente los sufrimientos son producto del mal, sino que es parte de alguna forma de lo natural. Y de otra manera mirándolo, tal como lo expresa la Escritura, de un plan de Dios. Amén. Lo cual implica decir la soberanía de Dios. Eso nos obliga a eliminar la palabra pesar. A pesar. Porque pesar estamos hablando de una dificultad que aparece como si fuese un enemigo. La Biblia no presenta las pruebas como un enemigo. La Biblia presenta las pruebas como parte de la soberanía divina sobre nosotros. Pero yo sé que es asunto gramatical, sencillamente, ¿verdad? Pero deberíamos decir la fidelidad a Dios en las pruebas o en medio de las pruebas. De esa razón, mirándolo de esa forma, entonces el pensamiento central me encantaría mucho a mí. ¿Qué dice el pensamiento central? Los sufrimientos modifican la carne, pero a la vez edifican el espíritu de los que viven para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Para la gloria de Dios. El verso de primera carta, capítulo 3, verso 17, digámoslo todos juntos, ¿qué le parece? Amén. Porque mejor es que parezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro 3:17. Hay una doctrina que apareció hace muchos años que torturar el cuerpo era una disciplina para santificarse, lo cual también se implementaba con el retiro físico de la persona a lugares desérticos para santificarse. Eso es como flagelarse. Hay algunas personas que se flagelan a sí mismos, caminan de rodillas muchos lugares para sacrificar la carne y someter su espíritu a Dios. Por eso se crearon los monasterios, se crearon los lugares de consagración muy apartados, donde la gente podía entrar en 3 años, 4 años, 7 años de aislamiento, viviendo una vida muy rústica, incluyendo la alimentación, con el objeto de sujetar la carne para santificar el espíritu. ¿Será que de eso está hablando el versículo 3:15? Yo traigo igual que usted, hermano, no. Porque hay una palabra que cambia todo eso. Y yo quiero que ustedes la miren.
Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Si la voluntad de Dios así lo quiere. No es que a propósito planifiquemos flagelarnos para santificarnos. Dice, si la voluntad de Dios así lo quiere. Si yo no quiero pasar por un momento difícil, pero si Dios tiene planeado hacerme pasar. ¿Ustedes creen que en Job estaba el preconocimiento de pasar por una prueba como esa? No. Ni se avecinaba en su mente. Pero la voluntad de Dios estaba. Dice Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Usted cree que lo sabía Pedro? No, por eso le estaba ¿Usted cree que lo planeó eso? No. No. Se llevó una gran sorpresa cuando Jesús se lo dijo. Por eso es, si la voluntad, esa es la diferencia, eso cambia todas las cosas, cambia todo el proyecto. Alex. Para eso es que este estudio, para que nosotros nos preparemos para cuando, si puede llegar ese momento, Es que entendamos cómo debemos de enfrentarlo. Absolutamente. Por un lado vemos que padecer y sufrir es parte de la dinámica de la vida. Y por otro lado vemos que hay la voluntad de Dios en ciertas personas. Como Dios escoge a Juan y no a Pedro para que se quede hasta el año 95 y padezca de esa forma, de esa manera. ¿Usted cree que Juan escogió eso? No. Ni se imaginaba. Se imaginaba. Probablemente Daniel se imaginó que iba a sufrir colgado en la cárcel en Babilonia, pero nunca estuvo preso en una cárcel Daniel. ¿Por qué? Porque fue la voluntad de Porque Dios. no fue la voluntad de Dios. Porque no. Exactamente. Aún más. Una vez lo arrojaron dentro de un foso lleno de hormigas. No eran hormigas, bravo, no. De leones. Y probablemente él pensó y dijo, ya fui la cena de estos animalitos aquí. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque no era la Porque voluntad. no era la voluntad de Dios. Excelente. Excelente. Gracias. Vamos a leer los versículos porque son sumamente importantes. Vamos a aprovechar el tiempo. Pido perdón que algo no termino la clase siempre, pero quiero terminarla de hoy si quiero terminar. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 13 en adelante. Me siguen por favor la lectura, ¿verdad? Dice así. ¿Y quién es aquel? Es en forma de pregunta. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, sino ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande, razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. No tomen en cuenta ese verso, está muy fácil. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Gloria a Dios. En la página siguiente dice la enseñanza: las pruebas constituyen una escuela. Y yo sí lo creo así, exactamente. Las pruebas constituyen una escuela para el refinamiento de la fe del creyente. La manera como reacciona indica cuán cerca o lejos está del Señor.
El autor de esta carta es el apóstol Pedro. Personajes: Pedro, los cristianos judíos dispersos en el mundo conocido. Fecha del libro probablemente desde Roma en los años 62 o 63 después de Cristo. Lugar: a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Gloria a Dios. Ustedes ven, ahí está puntualizado en la parte derecha del mapa los receptores de esta carta, y en la parte izquierda con un símbolo, un dot rojo más fuerte, es de donde probablemente se escribió la carta. Roma, ¿verdad? Roma. Algunos afirman que Pedro estuvo en Roma, otros creen que Pedro no pudo llegar a Roma. Pero no importa si llegó o no llegó, ¿verdad? No cambia la doctrina de hoy. Ok, yo veo varias cosas importantes en esta clase. Por un lado, veo la definición de lo que es la justicia, reglas. Dios manifiesta aquí reglas, patrones, normas que dominan en el mundo de Dios, en el reino de Dios, en la iglesia. Recordémonos que el estilo de vida del reino de Dios es diferente al estilo de vida del mundo. Es por eso que tenemos que ser transformados. En la conversión nosotros aprendemos un nuevo estilo de vida, porque somos nuevas personas. En la conversión nos convertimos en nuevas personas, porque la conversión produce en nosotros un nuevo hombre. No una decoración, no una remodelación, sino una transformación. Amén. Así que la conversión produce transformación. La palabra regeneración significa un gen nuevo en nosotros. En el primer Adán morimos, en el segundo Adán somos vivificados. Así que esto es muy importante entenderlo. Así que ahí nosotros vemos en algunos versículos de esta clase las reglas del reino de Dios. Y cuando digo las reglas del reino de Dios, estoy hablando de las reglas de la iglesia. Aunque muchas reglas de las iglesias en términos administrativos cambian un poquito, y algunas mucho, por la intervención del hombre. Se reúnen líderes de la iglesia, dicen, nosotros creemos así, y establecen reglas. Y lo mismo hacían los judíos. Acuérdense que los judíos se reunían y establecían reglas, y Jesús le dijo, ustedes se establecen reglas que ni vosotros mismos pueden llevar. Lo mismo pasa con diferentes organizaciones religiosas que establecen reglas que ni ellos mismos. Es muy fácil exigírselas a otros, ¿verdad? Pero no es fácil mirar que ellos practiquen esas reglas. Las reglas que enseñó Cristo, dice, ejemplos os dado. No hay una de esas reglas que Cristo haya enseñado que Él no las haya vivido. Entonces nosotros vemos que el diseño del reino de Dios y el diseño de la iglesia son reglas de Él. Por lo tanto, tenemos que caminar en esas reglas, no en nuestras reglas. Por lo tanto, nosotros vamos a ver aquí reglas legales, vamos a ver reglas civiles y vamos a ver reglas sociales. Aún en las reglas sociales, nosotros tenemos que ver que están en la Escritura. Hablábamos en una ocasión de la clase de cómo debe vestir una mujer, cómo debe arreglarse una mujer. Esas son reglas sociales de carácter éticos y morales que también los establece Dios. La Escritura dice, el hombre córtese el cabello, la mujer, eso ha sido modificado ya, pero sigue estando ahí escrito, porque algunas iglesias se han reunido y sus líderes han dicho, nosotros creemos, como algunas otras cosas más, solo para mencionar. Así que tengamos cuidado cuando nosotros decimos, nosotros sí vivimos la palabra de Dios. Porque yo no veo ahí una alegoría, yo veo algo literal. O sea que no hay forma de decir eso, no es literal, eso es alegórico. Porque hay reglas de conducta de carácter moral que se establecen allí. Y a veces nosotros nos sentimos conformes, qué bueno que mi congregación no exige eso. Pero debemos asegurarnos si que realmente el reino de Dios sí lo exige o no lo exige. Porque muchos me dirán en aquel día. ¿Okay? Nosotros tenemos que saber si esas reglas son bíblicas. Nosotros decimos, nosotros vamos a llevar lo que dice Dios.
A veces decimos, es que esa regla el apóstol Pablo la dijo solo para la iglesia de Corinto. Y la limitamos a nosotros porque decimos que somos de otra cultura, que venimos de otro trasfondo social. Pero eso es lo mismo, porque la Biblia establece para todas las culturas. La Biblia establece reglas. La iglesia no debe ser absorbida por la cultura de una región, sino que esa región debe ser absorbida por las reglas bíblicas. Yo sé que mencioné lo del pelo, pero ya lo dije, y yo sé que ya los desanimé un poquito. Pero no es verdad, está escrito ahí, ¿verdad? Yo no escribí ese verso, gracias a Dios. Gracias a Dios que yo no lo escribí. Dice, porque en lugar de velo, Tiene su pelo. Tienen el pelo. ya se pusieron serios, ya no quieren hablar. Okay. Bien, las reglas las establece Dios. Las reglas las establece Dios. Hablamos sobre la justicia desde el punto de vista de Dios, hablamos de la santificación desde el punto de vista, estoy hablando del verso 14, del verso 15, la santificación desde el punto de vista de Dios. ¿Okay? Justicia desde el punto de vista de Dios, santificación desde el punto de vista de Dios. Luego vemos nosotros aquí la actitud del individuo dentro del camino de Dios, que ya lo hemos dicho en otra parte, como la mansedumbre, la reverencia, que es el respeto y tantas cosas. Y también el versículo 16 habla de la conciencia. Cada eso son tópicos profundos de la conciencia. Tendríamos que aquí definir qué es conciencia y por qué dice esas cosas de la conciencia. ¿En dónde está eso en nosotros? ¿Está en la mente? ¿Está en el corazón? ¿Está en el vientre? ¿Dónde está eso de la conciencia? Alguien me hizo una pregunta a mí hace poco, dice, en el Antiguo Testamento no había una Biblia escrita donde toda la gente pudiese tener acceso. O antes de la Biblia, antes de que la ley de Moisés fuese conocida, porque todo empezó en el monte Sinaí, dada por Dios a Moisés, escrita en una tabla. Pero ustedes saben que en la tabla se escribieron 10 mandamientos. Dios siguió hablando a Moisés, dándole indicaciones, y hubieron otras cosas que no fue en el monte, que fue ya en la planicie del desierto, donde Dios le dijo a Moisés las cosas que debían hacer. Pero antes de eso, decía, no había libros, no había... Pero nosotros sabemos que cada individuo tiene una conciencia. Estamos eso en claro, ¿verdad? Según el versículo, la conciencia es una parte innata, estructural, esencial de todo ser humano, de toda persona. Tenemos que, vamos a hacerlo, si Dios permite que podamos cubrir esta parte, porque le digo que cada uno de esos tópicos es profundo, pero es necesario saber esto. Seguimos hoy, a pesar de decir la misma cosa, además de que nosotros hoy tenemos una Biblia escrita, que conocemos la voluntad de Dios, además de eso nosotros tenemos la conciencia, o ya no la tenemos. No. ¿Verdad que sí la tenemos? ¿Verdad que sí la tenemos? Así que una congregación, una corporación religiosa puede decir, no, esto no es malo, pero de repente la conciencia dice, sí lo es. ¿A quién usted obedece? Esto es profundo, porque un joven me dijo a mí, ¿tú crees que si yo me tatúo en mi cuerpo, Dios se va a enojar conmigo? Si el tatuaje es sobre la piel, no tiene que ver nada con mi espíritu ni con mi alma. Las jóvenes hacen preguntas. Ahora, la Biblia en Levítico prohibía el tatuaje. Si yo no quiero marcas sobre la piel de usted. Y acordémonos que hay una gran similitud en las exigencias de Dios para el pueblo de Israel como lo hace para la iglesia. Y eso no fue creado por príncipes alejados de Israel, eso fue dado por Dios a Moisés. Ahora, notemos que esas marcas no solamente indican un antojo social, sino que indican una inclinación espiritual. Porque cuando usted desea, usted no lo desea con la carne, usted lo desea con el espíritu. Usted desea eso, y eso se convierte en parte de una identificación. Y la conciencia, del momento que te molestas y empiezas a hacer preguntas, es porque la conciencia no está tan de acuerdo con el razonamiento tuyo.
Y entonces ahí hay una lucha. Y debes buscar. Por eso yo creo en una relación con Dios. La relación con Dios nos quiebra las reglas de Dios, las reenforzan, se unen. Y de repente dice, estás en territorio prohibido. Porque si tu conciencia lo está desaprobando, te sientes inquieto, hay que consultar a Dios, porque debemos tener una relación muy activa con Dios. Aún más, la Biblia enseña que una relación con Dios debe estar viva, activa y constante. Y cuando la conciencia te inquieta, es porque no estás aprobando esa inclinación de deseos que tienes. ¿Vale? Sí. Estaba pensando en ese pasaje donde habla de si tu hermano es débil en, por ejemplo, tú sabes que comer animal sacrificado a los dioses no es grave, pero ellos piensan que sí. So I was thinking, do you think that there's times donde uno, porque su madurez espiritual no está tan avanzada, que Y que en ese mismo pasaje notas que Pablo hace una recomendación, ¿verdad? Que dice, aunque tú pienses que no sea malo, es tu razonamiento, pero luego mueve tu conciencia y dice, pero por amor a tu hermano. Entonces te hace balancear. Dice, por amor a tu hermano. Dios enseña que somos responsables de las otras gentes. Sí. O no nos debe importar otra gente. La Biblia nos enseña que debemos ser responsables. Cuando Dios le preguntó, ¿acaso Dios no sabía que Abel había muerto? Pero, ¿por qué Dios, Jehová, va a Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Si Dios sí sabía dónde estaba su hermano. Lo que quiere despertar en él la conciencia, la responsabilidad que todo individuo debe tener por su neighbor, por su prójimo, sea su hermano, su hermana, su papá, su mamá. Le dice, ¿dónde está tu hermano? Y mire lo que él responde. Curioso. Eso indica el grado de pecado que tenía esta persona y el grado de problema que tenía en su conciencia, una conciencia muy débil que no estaba capaz de poder razonar correctamente para emitir un juicio correcto. Y dice, ¿cómo dice él? Que no soy guarda de ¿Acaso yo soy? Miren lo que le dice a Dios. ¿Acaso yo soy? Guarda de mi hermano, dice. Somos guarda de nuestro hermano. Sí. Claro que sí. Entonces, lo que hacemos debemos pensarlo porque puede afectar la vida de otras personas. Y eso es lo que enseña la Escritura. El amor al prójimo es todo eso. Es todo eso. Porque dice, ¿cómo puedes tú decir que me amas a mí si no me has visto? Si no amas a tu hermano que lo ves con frecuencia. Entonces Dios mide nuestra sinceridad con Él a medida que convivamos con el prójimo. Si no, no nos cree. Pero sí, esa responsabilidad social con el prójimo es importante y se evalúa el grado de madurez o el grado de sanidad que existe en la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es el grado de capacidad que tiene el individuo para evaluar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es apropiado y lo que es inapropiado, lo que es inmundo y lo que es mundano, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Ahora, cuando la persona se hunde en el pecado, esa capacidad se va debilitando, enfermando. Aquí está hablando Pedro de una mente, de una conciencia sana. Dice, de vuestra limpia conciencia. Pablo también la dice en otros lugares. Que tengamos limpia conciencia. La conciencia se rehabilita, se sana en el momento de la conversión genuina delante de Dios. Pero debemos conservarla. Acuérdense que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esas buenas costumbres, incluyendo la conciencia, al enfermarse, perdemos la capacidad de juicio. Por eso el hombre incrédulo puede llegar a tener la conciencia
cauterizada. Puede llegar a un Exacto. estado Exacto. que tiene la conciencia ya que no siente. Cauterizado quiere decir cuando Insensible. la piel ya se quema, ya no tiene sentido. Sensibilidad. No siente cuando hace lo malo. Exactamente. Se hace un Así callo, es. un callo que no Así es. sientes nada. Exactamente. Sí. Ven, tenemos que incluir eso. Tenemos que hablar de personas que igualmente de una conciencia enferma que llegan a practicar cosas indebidas como buscar a lacerarse, provocar sufrimientos corporales creyendo que así pueden santificarse. No es inválido el sacrificio antes de la conversión. Yo creo la utilidad del sacrificio producto de una sana conversión. Voy a explicar eso luego, ¿verdad? Porque Alex. Cuando dice la conciencia podemos decir que es nuestro corazón lo que La mente, La nuestro mente. corazón. El cristiano es El el corazón, espíritu, la mente, sí. el espíritu. Por eso es que 1 Juan 3:20 nos dice, pues si nuestro corazón nos reprende, Sí. mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Así que es inexcusable un individuo que dice, pues la Biblia en uno de los versos, discúlpame que no me acuerdo la cita exacta, dice, sin ley pecaste, sin ley serás juzgado. Porque está la ley de qué? De la De la De la conciencia. conciencia. Si hay una ley escrita o una ley social o una ley civil, pero hay una ley escrita que es parte de la estructura esencial del individuo, esa misma te va a reprochar. Es que no se puede negar porque usted ve a través de los tiempos, desde que se conoce, todos tienen algo que adorar. Hay algo en su ser que dicen, tenemos que dar, tenemos que entregar, tenemos que sacrificar. O sea, el Señor puso esa conciencia, nada más, como dice, se cauterizó, pero todos tenemos eso. O sea, no va a haber excusa delante del Señor, por una razón o por otra. Sí. Alguien dijo que el que niega a Dios no lo niega porque él no cree que Dios no existe. No, porque sabe. Lo hace por todo lo contrario. Porque Sencillamente sabe. busca una excusa para seguir pecando. Exacto. Él lo sabe. Su mente es así. Hay personas que no tienen el valor de exigirse a sí mismos y lo revierten exigiendo a los demás. Son muy estrictos. Hay gente que dice, yo soy muy estricto. Mire, yo a mi esposo, alguien decía, disculpen, alguien decía, yo antes de salir de casa, yo le hago así a mi esposa, para ver si no trae maquillaje. No, yo soy muy estricto. Porque es fácil ser estricto con los demás. Pero debemos ser estrictos primero con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Se gozó. Carolina se gozó esa parte que dije. Eso fue lo mejor de la clase. Ya. Dale, Para que me entiendan. Dijo, yo estoy bien. No, lo que yo me preguntaba cuando yo lo oía, le decía, ¿y quién lo revisa a él, no? Yo diciendo, porque así es la mente, ¿no? ¿Quién lo revisa a él? Marquito Pues la cabeza, así que yo mando a todo. dice, bueno. Okay. Es muy importante cuando estamos hablando del padecimiento, pero yo les menciono los temas importantes que ustedes deben examinar y mirar allí. Amén. La clase dice la fidelidad a Dios en medio a pesar de las pruebas. Bien, yo estoy mirando aquí también, menciona los padecimientos de Cristo. Los padecimientos de Cristo. Luego en el versículo 10 establece que Jesucristo fue a predicar a los espíritus encarcelados, ¿no? En el verso 20 menciona un ejemplo comparativo de lo que pasó con Noé, y luego habla del bautismo usando esta misma argumento bíblico para decir lo que es el bautismo y la utilidad que es el bautismo, ¿verdad? Bien, así que tenemos ahí nosotros ya algunas cosas importantes. Por un lado, nosotros sabemos y hemos dicho que el padecer, los sufrimientos que producen dolor, estas cosas producen dolor, pueden ser natural o pueden venir a nosotros por voluntad divina.
Tenemos claro eso, ¿verdad que sí? Ahora, si nosotros miramos el versículo 13, dice así, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Por un lado, por este verso nos garantiza de que nadie puede hacernos daño. De la misma forma como Mateo 16, verso 18 dice que las puertas del infierno no pueden contra la iglesia. No pueden contra la iglesia. Usted y yo sabemos que siervos de Dios, como Jeremías, como Isaías, como Elías, como muchos siervos de Dios, han padecido por causa del Evangelio. Han sufrido. En pasado han sufrido físicamente, han sufrido emocionalmente, han sufrido socialmente, y eso es un daño. Pero aquí dice, ¿quién os podrá hacer daño? Cuando nosotros hemos visto que ellos han sufrido daños, y aquí dice como que jamás podrán hacernos daño. Aquí se establece en forma de pregunta. Esa no es una pregunta para indagar, es una pregunta para hacernos reflexionar. Aquí no se busca una respuesta, aquí se busca una reflexión. Aquí se está asegurando que nadie podrá hacernos daño. Hay versículos como en Santiago que dice que el maligno ni siquiera puede tocarnos, no le pertenecemos a él. En otras palabras, nosotros sabemos que tenemos versículos donde se afirma que nadie puede hacernos daño, que el infierno no puede contra nosotros. Entonces, por otro lado, vemos que algunos siervos de Dios han recibido daños físicos, daños sociales, daños de alguna naturaleza. ¿Ok? Entonces, ¿qué piensan ustedes? Que dice Ayúdenme que a analizar eso un poquito. también la palabra nos dice que no temamos al que puede hacerle daño al cuerpo, Al sino cuerpo. a aquel que le puede hacer daño al el alma. ¿Quién es ese? El único Dios. ¿Quién? El único Dios es el único Dios. Porque en algunas ocasiones preguntamos, ¿quién es el que puede hacerte daño en el alma o en el cuerpo o en el alma, que sería lo más peligroso, la parte más importante, más valiosa de nosotros, que sería nuestro espíritu, nuestra alma? Y nosotros pensamos que es el Satanás, el enemigo, pero en sí se refiere a Dios. A Dios, a ese sí debemos temerle, a nuestro Dios, porque Dios es el que tiene soberanía universal. Y aquí se está estableciendo muchas cosas. El apóstol Pedro quiere que reflexionemos y evaluemos la importancia de las cosas. No está diciendo que nos vamos a pasar por prueba y que no vamos a sentir dolor y que no vamos a sentir sufrimiento, porque lo hemos visto como contexto en toda la Escritura, que sí hemos recibido, como Esteban, que fue apedreado y sufrió pérdida física, pero no sufrió pérdidas espirituales, sino pérdida física, dando a entender aquí que lo más importante de nosotros es nuestro ser espiritual, porque de cualquier manera vamos a morir. Está establecido eso, que vamos a morir. Así que eso no es un daño esencial. El daño esencial sería que perdiéramos el alma. Por eso Jesucristo mismo dijo, ¿de qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo si perdiera el alma? Por eso esto es una pregunta de reflexión, para que nosotros entendamos qué es lo que debemos de cuidar. Eso no significa que no vamos a cuidar el cuerpo. Eso no le está dando alas a los que dicen que pecando con el cuerpo no se peca con el alma. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La gente siempre encuentra una. Claro, porque el enemigo es astuto. Al enemigo se lo califica, se lo puntualiza como artimañoso, porque buscará cualquier rama para poder decir una cosa. Acordémonos que el primer pecado, la primera técnica del enemigo hacia el ser humano fue ¿qué cosa? El engaño. El engaño, un engaño profesional, un engaño. Hay gente que dice, yo no voy a ser engañado. Cuidado, cuidado, porque el primer método para hacer pecar al hombre fue el engaño. Lo primero una de las advertencias primeras que nos dijo Jesús, le dijo a los apóstoles, mirad que nadie os engañe.
Y aún más, cuando habla de la apostasía, dice que muchos serán engañados por diferentes corrientes de doctrina, porque hay doctrinas humanas y hay doctrinas de demonios. ¿Cuál sería más peligrosa? Las dos. Dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo que tenga cuidado, porque hay doctrinas de demonios muy afiladas y que aún podrán tambalear la fe de los mejores creyentes. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Esos son los que se visten de ángel de luz. Es muy probable. Así que esta es una pregunta dudosa, esta es una pregunta que nos lleva a una reflexión con respecto a muchas cosas que tenemos que analizar. Aquí. Se puede entender que esa misma pregunta se le hizo a Caín el Señor. Esa misma pregunta le dijo, el pecado está a la puerta, tú sabes a quién oír. Tú tienes que tener cuidado ahí, porque si haces lo bueno vas a ser recompensado, pero si haces lo malo vas a ser juzgado o dañado. Se exhorta de individuos que creen que lacerando su cuerpo, porque sí había ese tipo de práctica, se va a hacer muy popular, muy influyente en los siglos terceros, en los siglos cuartos de la era cristiana. Entonces, por eso es que se crean los monasterios, los lugares de retiro, porque ellos pensaban que sacrificando su cuerpo se santificaban. Pero la Biblia no enseña esa vía. La Biblia enseña que tenemos que santificarnos en Dios, con una conversión genuina. Luego tiene validez el resto, el sacrificio, pero no es un sacrificio que nosotros llamamos, por ejemplo, como el ayuno, la oración, son parte de los sacrificios, son ordenanzas que nos llevan a sujetar la carne, pero no está hablando de lacerar el cuerpo o lo que se llama, no sé si se dieron cuenta que el escritor nos dice, dígale a los estudiantes que nos hablen un poquito sobre la teología del dolor. No sé si ustedes vieron eso, ¿no se dieron cuenta? Sí la leyeron, ¿verdad? ¿Qué es eso de la teología del dolor? A mí me gustaría que ustedes leyeran todo lo que dice. Yo sé que Ani lo lee, sé que Vanesita lo lee. Marquito, usted también, ¿verdad? Ani me lo lea. Ani te lo lee. Sobre la teología del dolor. Porque mucha gente piensa eso, que lacerándose, buscando el dolor, se santifica a uno. Pero puede ser que estemos empezando por donde no debíamos empezar. Tenemos que empezar por conocer a Dios. Cualquier tipo de sacrificio se ha hecho dentro de las regulaciones divinas y no en el arbitrio humano. Vale, sí. Yo pienso que el dolor de cambiar de carácter, no es not on the table. O sea, o piensan que como yo no voy a cambiar lo que me gusta, porque eso me va a doler más que cutting myself o castigándome. Yo prefiero hacerme eso y que se sane after a little bit que cambiar mi carácter, que duele más. Es interesante. ¿Qué duele más? ¿Qué duele más? ¿Un problema físico o un problema emocional? Cuando nosotros dejamos el pecado o luchamos contra el pecado, produce dolor, incomodidad. Por ejemplo, a la persona que le gustó el baile, ¿a cuánto le gustaron el baile? A mí no. Y hay personas que en esta práctica del baile, que es una práctica social, no lo han tomado en forma moderada. En algunos lugares dicen, tú eras matabaile, yo no sé qué, creo que era adicto al baile, ¿verdad? Matabaile, dice, tú eres un adicto al baile. Personas que están adictas, no pueden pasar un fin de semana si no están. Sí. Okay. ¿Ustedes creen que esta persona, algunos dicen, Señor, quítame esto? O es fácil decirle, Señor, es lo que decía, como si todo estuviera sobre la mesa, fácil de tomar, fácil de hacer. Yo pienso que eso es sacrificio. Luchar contra el mal que mora en mí es un sacrificio, produce dolor, produce incomodidad. Y eso es un dolor, pero es muy diferente el dolor que produce luchar contra el pecado al dolor que produce una intención directa de lacerarme para santificarme. Es completamente diferente. O sea, cuando hablamos de teología del dolor, nos estamos hablando, ¿de cuál de las dos estamos hablando? La del alma. De luchar contra el pecado. Excelente.
deseo de nuestra carne. Hagamos esa distinción, hermano. Porque nosotros vemos personas caminando de rodillas, pero sus actitudes no cambian. ¿Ah? Pues no cambian. ¿Para qué sacrificarse haciendo esas cosas? O sea, yo pienso que es una vía incorrecta. Hay otra vía que puede ser correcta para sujetar esa cosa mal. Sí, no sé, si no me corrige, no sé si el reformista Lutero fue el que también se pegaba, se laceraba. Y tanto fue su deseo de buscar al Señor, que lo mismo un sacerdote se acercó y le dijo, oye, tú no tienes que hacer eso, tienes que buscar lo que dice la Biblia. Porque lo veían que tanto su deseo era de buscar al Señor, que él hacía cualquier cosa, se paraba sin comer. Entonces él empezó a buscar en la palabra lo que realmente significaba ser santificado. Fue que empezó la reforma, donde se dio cuenta que no era el cuerpo que había que entregar, sino realmente el corazón. No sé si fue el más... Bueno, probablemente, no tengo una cierta información con respecto a Martín Lutero o algún otro reformista del año 1500, aunque todos eran sacerdotes. Pero esa práctica empezó desde antes. San Agustín, que fue por los años 300, si no me equivoco, San Agustín, uno de los padres apostólicos, practicaba eso. Y muchos de ellos practicaban el hacerse daño a su cuerpo, y otros lo llevaron a un más extremo, creyendo que eso los santificaba, mataba los deseos de la carne. ¿No será que habrán malinterpretado el versículo de Pablo cuando él dice, yo castigo mi cuerpo? Entonces piensan a lo mejor que a eso se refiere. Cuando nosotros hacemos un ayuno con la buena intención, estamos castigando el cuerpo. No, pero llevarlo a ese extremo. Pero llevarlo a ese extremo, lo cual se convierte en un camino muy equivocado para la santificación. Alex. Hermano Tony. Yo creo que no estamos saliendo un poquito de contexto, porque estamos hablando de padecer por causa de justicia, Claro. no por lacerarse uno. Absolutamente. Eso no tiene nada que ver. Creo que uno pasa prueba por causa de hacer el bien, como Así es. cristianos que sufren en países o aquí mismo por predicar la palabra, Así que es. sufren y hasta lo botan del trabajo, cosas así, y padecen por esa causa. Está hablando de que te sacan del trabajo porque padeces por vivir bien, no aquel que no asiste al trabajo y hace el trabajo Exactamente. mal. Porque Y luego lo sacan del trabajo y dicen, pastor, me sacaron del trabajo, oren por mí. a la hora del trabajo está predicando el evangelio cuando Entonces no debe, confunde. y se De confunde. eso es que se basa nuestra explicación, Tony, en este momento, de que no confundamos esas posturas, porque nos haría daño y nos enfermaría creyendo una persona. Por ejemplo, alguien tomó algo que no le pertenece y lo meten preso y dice, es por la causa de Dios, hermano. Entonces tenemos que ser claros, porque el enemigo es artimañoso para confundir la verdadera doctrina en posturas muy Primera falsas. de Pedro lo contesta eso, dice, así que si ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, Así o es. por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios Exactamente. por ello. Aquí lo dice nuestra clase en el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, Amén. si la voluntad de Dios así lo quiere, Así mismo. que haciendo el mal. Porque si padecemos haciendo el mal, Merecido lo tenemos. merecido lo tenemos y somos pecadores. Por lo tanto, no estamos viviendo dentro del reino de Dios, bajo las reglas de Dios. Eso es lo que no, esa es la razón por qué explicamos tantas cosas y estamos en el contexto de lo que estamos explicando para que no haya un mal entendimiento, Exactamente. un pretexto. Porque nosotros, el pastor Tony sabe, y los que hemos pastoreado sabemos que hay muchas mañas que se hacen en nombre de una cristiandad sana, en nombre de una pretendida conversión. Y nosotros tenemos que en esta clase dejar claro esto, porque dice aquí la fidelidad a Dios en las pruebas, o a pesar de las pruebas. Así que es muy importante que sepamos a lo que el apóstol Pedro realmente está enseñando. Y quiere ser claro con las iglesias del Ponto,
de Asia Menor, que no confundan eso, porque algunos andaban mal y sufrían por esas consecuencias, y otros andaban bien. Y dice, bueno, ese sufre porque anda mal, los otros sufrimos. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Que uno está perdido. Uno está en Que el que sufre por desobediencia. hacer mal está perdido, pero que el que sufre por hacer el bien no está perdido. Es por la causa de Dios. Ese es el bienaventurado, el otro El otro es un desventurado. El uno es bienaventurado, el otro es un desventurado. Okay. Está claro para nosotros eso, ¿verdad? La fidelidad a Dios en medio de las pruebas. Excelentísimo. A mí me encanta que veamos un poquito sobre eso de santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Está siempre preparado para hacer. El escritor nos presenta en este versículo tres cosas importantes. Tres cosas creo que dice, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? Que santifiquemos nuestra mente. Segundo dice que estemos preparados. Y la otra dice presentar defensa y respuesta. que te presentemos defensa con mansedumbre. Defensa, pero con mansedumbre. Ante todo el que demanda razón de nuestra esperanza. Así que la primera es la santificación de nuestra mente. Segundo, la preparación. Y luego, la defensa con mansedumbre. Una es que tiene que ver con el estado de nuestra mente. La segunda que tiene que ver con el estado de nuestra actitud. Y la tercera que tiene que ver con las capacidades nuestras. Cuando presentamos defensa, tiene que ver con nuestras capacidades. Aquí se dio una predicación donde se hablaban de las capacidades, de la obra del Espíritu. Alguien dividió los tres últimos frutos del Espíritu, ¿se acuerdan? Y él dijo, estas son las capacidades. Eso tiene que ver cuando hay una verdadera conversión y un verdadero mover del Espíritu en una persona. Eso debe moverse. La mansedumbre. Debe estar la templanza. Se explicó que la templanza es un equilibrio en la vida de la persona. Entonces, se mueve eso en nosotros de tal manera que estamos capacitados. Hay personas que se enfrascan en un tema defendiendo hombres, políticos, personas, como si fueran dioses o como si fueran Cristo. No defienden tanto a Cristo de esa forma y con ese ímpetu y con esa pasión como defienden a los hombres de la tierra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero Jesucristo es santo. Debemos defender a Jesucristo y las posiciones de Cristo con tanta pasión, aunque nos lleve eso al sacrificio. Para los hombres no. Y especialmente a los políticos que gobiernan las naciones. Absolutamente no. Habrá muchos como Constantino que crean que están convertidos y digan, yo también creo en Dios, pero realmente vivirán para Él. Mismo Pedro en Hechos 5:28 dice que es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres, Antes que defendamos esta palabra antes de la... Establece primero que la inclinación de todo hombre de Dios debe ser al respeto a las leyes. Esa debe ser nuestra postura, nuestra inclinación al respeto a las leyes y a las autoridades. Pero cuando esas leyes y esas autoridades se salen quebrando los estatutos divinos, tenemos que asumir una postura. Aquellos líderes torcidos podrán decir, arrodíllese enfrente de esta estatua, y ahí vamos a verlo a usted y a mí, si nos arrodillamos frente a esas estatuas. Exactamente. Y ellos dijeron, ¿verdad? Sí, vamos a doblar nuestras rodillas. No dice. El Dios al cual servimos nos librará. Y si no nos libra, dice. Qué lindo eso, hermano. Este hombre sabe esta lección de Pedro. Aunque fue posterior, ¿verdad? Tantos siglos después. Pero estos muchachitos judíos en Babilonia sabían bien. Si Dios me libra, bien. Y si no me libra, esa es su voluntad. Jamás le van a decir a Dios, ¿por qué me fallaste? Mira cómo me dejaron tostadito en el horno. Qué valentía realmente de admirar. Sí, Señor. Pero se arrodillaron a ese estatua. No, esa valentía fue la que los libró del horno. Esa postura, individuos
que venían de un reino donde habían leyes, pero cuando esas leyes se salen del marco de las leyes divinas, de las leyes de la iglesia bíblica, no estoy hablando de leyes de congregaciones mundanas, estoy hablando de leyes bíblicas de la iglesia, del reino de Dios, de la iglesia, estipulado por la Escritura, que es otra cosa completamente distinta. El reino de Dios tiene sus reglas y sus leyes. La iglesia tiene sus reglas y sus leyes. La ley de Cristo, que tenemos que observarlas nosotros, aunque nos cueste la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que esto es muy importante para mí, el versículo 15, la santificación. No sé si usted puede... ¿Qué es en sí santificación? Está hablando aquí, dice, santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones. ¿Qué significa esta frase? Santificar a Dios, el Señor, en nuestro corazón. Hay un credo dentro de una de las iglesias muy importantes que dice el santificar. No sé si usted alguna vez lo ha oído, ¿verdad? El santificar. ¿Sabes a qué me refiero? El santificar. ¿Será que está hablando de eso realmente? ¿De qué está hablando aquí la Escritura cuando dice santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones? Rendirse completamente al Señor y obedecerlo en todo. ¿Puedo leer otra versión? Por favor. Nueva versión de las Américas, dice 16, ¿verdad? Si no santifiquen a Cristo. Ajá, si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza. O sea, dice, si no santifiquen a Cristo en vuestros corazones. Acordémonos que ¿qué tema está analizando el apóstol Pedro aquí en ese grupo de versículos del 13 al 22? ¿Qué es el tema principal que está analizando el apóstol Pedro? ¿Ah? Los padecimientos, los sufrimientos, que es donde nosotros nos hemos enfrascado en este momento, ¿verdad? Ahora, note eso. Cuando nosotros estamos padeciendo, estamos pasando por un momento, sea de injusticia, porque aquí te habla de justicia también. Cualquiera de esas cosas que produzcan padecimiento en nosotros, dolor, angustia, que estemos padeciendo un caso de injusticia, ¿verdad? Un caso de injusticia, cualquiera que sea, puede nombrarla usted, cualquier tipo de injusticia que pueda padecer, laboral, una injusticia laboral. Usted sabe que es una injusticia, usted la ha razonado. Si contra usted se comete una injusticia porque no se le dio aumento, por ejemplo, de sueldo, el jefe analizó que usted llega tarde, no llega temprano, es irresponsable, hace las cosas mal, y no le subieron el sueldo a usted. Usted dice, ¿qué injusticia? ¿Eso es una injusticia? ¿O es una justicia? Es justicia, ¿verdad? Pero si usted cumple con todos los requisitos y a usted se lo discriminó, usted dice, esto es una injusticia. Se cualifica como injusticia, ¿verdad? Ahora, excelente, vamos a poner que ese es el caso. Es que no podemos perderlo en el análisis, porque le podemos llamar injusticia cuando sí es realmente una justicia. Y eso yo quiero que no perdamos, porque ahí es que el apóstol Pedro se pone rojo. Su cara se llena de sangre por si nos equivocamos, si no entendemos lo que él está explicándonos aquí. ¿Ok? Es muy importante eso. Bueno, esto sí es una injusticia real. Y usted es un cristiano fiel al Señor, la fidelidad en medio de las pruebas. Usted es un cristiano fiel, entonces usted le dice a Dios, mira lo que está pasando, Señor. Ahora, es muy importante la actitud que usted asume. Cuando dice santificar a Dios en vuestro corazón, está refiriendo a la actitud que usted asume frente a esa injusticia. Si usted no actúa como un verdadero convertido, usted no santificó a Dios en su corazón. O sea, lo que te está diciendo es la alta calidad del cristiano en medio de la prueba. ¿Qué usted dice? ¿Qué usted piensa? ¿Cómo se defiende frente a esta injusticia? No es defenderse, es cómo se defiende usted en esa injusticia. Ese es el tema principal de esta clase. Enseñarnos de cómo debe ser nuestra actitud, nuestro proceder, nuestra reacción en medio de esta gran dificultad, llámese injusticia.
porque algunos maldicen. ¿Santificó a Dios cuando No. salió de su boca una maldición? Por eso se llama santificar a Dios en tu corazón, no santificar a Dios. Dios necesita ser santificado, Él es santo. Pero es mostrar en medio de la prueba que Dios sí está ahí adentro. Eso es santificar a Dios en vuestros corazones. Mostrarle al mundo, mostrarle a la gente que Dios está aquí adentro, en medio de esa prueba. Ahí donde viene la No sé si me mansedumbre. expliqué o lo confundí más. Ahí viene lo que decía ahorita, lo de la mansedumbre y la templanza. Absolutamente. Ahora tiene sentido, ¿verdad que sí? La nueva versión internacional dice honren a Dios. Creo que esa sería más clara. Esto nos da, ese sinónimo nos daría mayor claridad, ¿no? Sí. Es terrible en algunas traducciones, por eso es bueno examinar la traducción, ¿verdad? Porque también la prueba puede ser un problema familiar. En la prueba familiar, ¿sabes cuáles son los problemas que siempre ocurren? Tú quieres más a ella que a mí, yo soy tu hija también. Pero una verdadera cristiana, ¿cuál es la actitud que asume a una problemática de esa naturaleza? Porque esas pruebas son padecimientos normales que vienen a nuestra vida y realmente son esos momentos candentes que parecen simples, donde pasamos por momentos dolorosos, donde el mundo quiere adueñarse de nuestro corazón y quiere que actuemos así cuando Dios exige otra cosa. El apóstol Pedro se está metiendo en el corazón de los individuos, le está diciendo, esto es lo que realmente. ¿Qué dijo Esteban mientras lo apedreaban? Él no se merecía esas piedras. Pero ¿qué vociferaba? ¿Qué vociferaba? Perdona. Esteban, ¿usted no cree que le dolían esas piedras? Esas piedras que le rompían la cabeza, su boca, su nariz, su pecho, su espalda. ¿Qué decía él? ¿Qué dijo Cristo cuando ese bandido le colocó? Gracias, Padre, que yo no estuve ahí. Señor. Porque eso sí produce dolor. Sí, Y Señor. ese es el dolor teológico que está hablando ahí. Yo no culpo a Pedro que sacó la espada. A veces le caemos a Pedro encima, pero quién sabe nosotros. No solamente la oreja hubiésemos cortado, quién sabe cómo. Cabeza. No, y si vemos a... Hermilo. Luego Marquita. ¿Usted cree que los sufrimientos de antes que tenían los apóstoles y los primeros cristianos, ellos mantuvieron su nivel de fe al tope, por decirlo así, ¿verdad? Que no les importaba morir por la causa de Cristo. Y hoy en día, casi podríamos decir que el cristiano puede atravesar los mismos sufrimientos. Me gusta la anécdota, el testimonio que ponen allá en el libro del pastor con el sacerdote. De alguna otra manera, porque yo pienso que las pruebas o los sufrimientos vienen por niveles de fe, ¿verdad? Sí. Una prueba de una persona muy influyente en el cristianismo es diferente a la que le llega a una persona que apenas está comenzando en la palabra del Señor. Sí. Pero ¿usted cree que ha cambiado un poquito o No, es lo mismo? ¿Se acuerda que se hace hincapié? Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que la nuestra. Tuvieron sus altos y sus bajos momentos. La prueba es una escuela, por eso me encanta esa palabra que se usa en la explicación de la enseñanza. Dice, la prueba es una escuela. Por eso es que yo sugerí que en vez de decir pesar, ¿no? Que no culpo eso, no estoy criticando el tema, eso es lo que estoy buscando, analizándolo, que es mi deber analizarlo. Aquí dice, las pruebas son una escuela. Por eso es que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Nos va llevando, a medida que pasamos las pruebas, nos va llevando a grados superiores. Por ejemplo, ahorita mismo, hermano, en este momento, hay iglesias cristianas en Ucrania. Muchas, y ellos están padeciendo. Entonces es muy importante que nosotros
Sentí la campana. Eso es una injusticia. 3 minutos más. Ella no perdona. Todavía le falta. Hablando de injusticia, Ah, sí, hablando de justicia, ahí encontramos. Dando la clase y poniéndolo a prueba. Están poniéndome a prueba. Yo creo que ahorita ellos están padeciendo mucho. Padeciendo muchísimo. Por lo tanto, y no es una cosa metafórica, es tan real. Es tan real. Así que nosotros tenemos mucha razón por cada orar. Y esas iglesias están pidiendo que el mundo se una en oración. Hay alguien que piensa en tierras, en políticas, en plantas nucleares y todo eso, pero hay mucho sufrimiento de personas, eso es literalmente. Sí, vemos en el Señor el verdadero propósito de, porque dice que como cordero fue y no abrió su boca, el juicio con odio, con rencor más malo que pudo haber existido fue desde el momento que lo aprendieron, que llegaron en él, hasta que se terminó su agonía, y eso fue, y nunca abrió su boca, ni se quejó, ni dijo nada, porque fue porque el Señor así lo quiso. Así lo quiso. Dejamos 2 tópicos aquí, ancla. Ancla. A propósito, se lo voy a explicar el sábado a las 8 de la noche. Y mi pex. El 19 y el 20. Para llevarlo listo. Así que ustedes allá en su casa, no quiero dejarlo inconcluso, pero el sábado a las 8 de la noche explicamos qué pasó ahí entre su muerte y su resurrección. ¿Okay? Ahí vamos a ser muy directos en esa clase. Gracias, muchas gracias. Bendiciones para todos.